Hola científicos, amantes de la lectura. En esta ocasión les traigo Los 10 secretos del amor abundante. Esta es una genial obra del inglés Adam J. Jackson. Abogado de profesión, se dedicó a las terapias alternativas y dentro de las páginas de este libro entrega un mensaje de esperanza y amor que te guiará durante toda la vida. Sin más que decir, vayamos a conocer este tesoro. Los 10 secretos del amor abundante, por Adam J. Jackson. Les narra Paul Meléndez. Lo mejor y lo más hermoso de este mundo no puede verse ni tocarse, pero se siente con el corazón. Helen Keller. La narrativa empieza con una afirmación simple pero absoluta. El amor es aquello que todos los seres buscamos. Es un fin anhelado, pues todos deseamos poder establecer una relación especial, encontrar nuestra alma gemela, y con eso desde ya estás enganchado. Pero aquí tienes una bomba. Si el amor es algo tan anhelado, ¿por qué existen tantas personas solitarias? ¿Por qué tantas personas buscan tan desesperadamente el amor y no lo encuentran? ¿No será que estamos buscando el amor en el lugar equivocado? Pues en este punto acabamos de meternos en un círculo vicioso sin fin. Inicia con que estamos solos, por lo tanto anhelamos el amor. Entonces pues lo buscamos por todos lados y no lo encontramos. Y eso nos lleva a sentirnos solos otra vez. Nos frustramos, nos enojamos y concluimos con que no tenemos suerte en el amor. ¡Maldición! Entonces, ¿cómo solucionamos eso? ¿Cómo salimos de este círculo vicioso que poco a poco nos parece un remolino del que no podemos salir? Aunque sea difícil de creer, el amor no tiene nada que ver con la suerte. Tampoco es algo que nos suceda al azar, y mucho menos es producto del caprichoso destino. El amor es algo que nosotros creamos, y créelo, todos tenemos el poder y la capacidad de hacerlo. Todos podemos amar y ser amados indistintamente de tu situación actual. Puedes estar soltero o por el contrario estar en una relación rutinaria o desgraciada. Qué fuerte sonó eso, ¿verdad? Debe ser igual de fuerte vivir junto a alguien con quien no eres feliz. Pues la vida, tu vida, puede cambiar y tienes el poder para hacerlo. Puede pasar que en las reuniones, parques o diversos lugares veas a parejas de diferentes edades, desde muy jóvenes, maduros o ya muy ancianos, y adoptes la postura de mostrarte cínico ante el amor, aseverar para ti mismo que actualmente las relaciones no duran, y si la pareja es joven, pensar que no saben nada del amor, y tarde o temprano se separarán. Si la pareja es madura, posiblemente alguno de los dos esté engañando al otro, si es que ambos no lo hacen ya. Y si ya son muy mayores, viven presos de la rutina. Tratas de ver lo negativo de esas parejas, pero por dentro ansías una pareja con la pasión del amor de la pareja joven, el respeto y la estabilidad de la pareja madura, y la ternura y la calidez de la pareja mayor. Pues aquí tienes otra bomba. Cuando llegues a la recta final de la carrera de la vida, lo único importante será cuánto amor entregaste y cuánto recibiste. Y cuando cruces esa meta, tu única pertenencia será el amor que has vivido y tu único legado será el amor que dejaste. El amor no es solo algo físico. Puede iniciar con una atracción mutua, pero para amar debes conocer, comprender y respetar a tu pareja.
Es indispensable buscar su bienestar. Para amar, debes conocer la esencia de tu pareja, debes conocer su alma. Ese es el amor duradero. Y ese no sucede por accidente, por casualidad o por buena suerte. Ese amor se construye y se cuida. Cada página está llena de pensamientos hermosos y profundos, distribuidos en armonía con una narrativa simple pero misteriosa, llena de grandes conceptos que te encaminan a un crecimiento emocional. La mejor parte la tomo literalmente para conservar la belleza de las palabras. El amor está disponible para todo el mundo, pero debemos elegirlo. Soy un convencido que el amor es una elección que nace a partir de una decisión. Nosotros estamos y somos producto de las decisiones que hemos tomado. Y si estás solo o estás casada, si tu relación es feliz o desdichada, cual sea tu realidad, tú la elegiste y por lo tanto solo tú puedes cambiarla. Muchos viven engañados en que el amor tocará a su puerta cuando aparezca su pareja ideal. Pero el amor jamás llegará a tu vida desde fuera. El amor debe nacer en tu interior. Tú jamás llamarías a la puerta de una casa que sabes que está vacía. Lo mismo pasa con el amor. Si en ti reside el amor, tu casa ya no estará vacía. Y con toda seguridad, llamarán a tu puerta. El autor entrega grandiosos mensajes con parábolas, encajándolos a la perfección dentro de la narrativa, y te insta a renunciar a tus miedos y a aprovechar todas las oportunidades que se te presenten. Escucha con atención esta hermosa parábola. Un hombre recibió una noche la visita de un ángel, quien le comunicó que le esperaba un futuro fabuloso. Se le daría la oportunidad de hacerse rico, de lograr una posición importante y respetada dentro de su comunidad y de casarse con una mujer muy hermosa. Este hombre se pasó la vida esperando a que los milagros prometidos llegasen, pero nunca lo hicieron. Así que al final murió solo y pobre. Cuando llegó a las puertas del cielo, vio al ángel que le había visitado años atrás y protestó: «Me prometiste riquezas, una buena posición social y una bella esposa. Me he pasado la vida esperando en balde». «Yo no te hice esa promesa», replicó el ángel. «Te prometí la oportunidad de riqueza, buena posición social y de una hermosa esposa». El hombre estaba realmente intrigado. «No entiendo lo que quieres decir», confesó. «¿Recuerdas que una vez tuviste la idea de montar un negocio, pero el miedo al fracaso te detuvo y nunca lo pusiste en práctica?» El hombre asintió con un gesto. Al no decidirte, unos años más tarde se le dio la idea a otro hombre que no permitió que el miedo al fracaso le impidiera ponerla en práctica. Recordarás que se convirtió en uno de los hombres más ricos del reino. También recordarás, prosiguió el ángel, aquella ocasión en la que un terremoto asoló la ciudad, derrumbó muchos edificios y miles de personas quedaron atrapadas en ellos. En aquella ocasión, tuviste la oportunidad de ayudar a encontrar y rescatar a los sobrevivientes, pero no quisiste dejar tu hogar, solo por miedo a que los muchos saqueadores que había te robasen tus pertenencias. Así que ignoraste la petición de ayuda y te quedaste en casa. El hombre asintió con vergüenza. Esa fue tu gran oportunidad de salvarle la vida a cientos de personas, con lo que hubieras ganado el respeto de todos ellos, continuó el ángel. Por último,
¿Recuerdas aquella hermosa mujer pelirroja que te había traído tanto? La creías incomparable a cualquier otra y nunca conociste a nadie igual. Sin embargo, pensaste que tal mujer no se casaría con alguien como tú, y para evitar el rechazo, nunca llegaste a proponérselo. El hombre volvió a sentir, pero ahora las lágrimas rodaban por sus mejillas. Sí, amigo mío, ella podría haber sido tu esposa, dijo el ángel, y con ella se te hubiera otorgado la bendición de tener hermosos hijos y de multiplicar la felicidad de tu vida. Sin duda, un hermoso relato, con la enseñanza de vivir plenamente sin miedo al rechazo. Y finalmente el autor, magistralmente, va hilvanando una serie de historias conmovedoras mientras te presenta la maravilla de la obra, los 10 secretos del amor abundante. Ahora, tómate un respiro para analizar lo escuchado. Puedes aprovechar este momento para suscribirte al canal y compartir el video para que llegue a más personas. Agradezco tu suscripción. Seguimos. Los 10 secretos del amor abundante, por Adam J. Jackson. Les narra Paul Meléndez. El primer secreto del amor abundante: el poder del pensamiento. Eres lo que piensas, tan sencillo como suena. Si ocupas tu mente con pensamientos coléricos, expresarás cólera. Si piensas en cosas tristes, pues sentirás tristeza. Si llenas tu mente con pensamientos felices, estarás alegre. Y si inundas tu mente con pensamientos amorosos, ¿qué crees que experimentarás? Puede sonar sencillo, pero ponerlo en práctica verás que te resulta un poco complicado. Es que nuestra mente está sujeta a condicionamientos aprendidos durante años y suele rehusarse constantemente a cambios que vayan en contra de estos condicionamientos. De aquí es que este dicho tenga mucha verdad. Aquel que conquista su propio espíritu es mucho más poderoso que el conquistador de pueblos. Pero la mejor manera para modificar, o pongámoslo así, el primer paso para mejorar estos condicionamientos mentales son las afirmaciones o premisas positivas. Estas te van a ayudar a que utilices tu subconsciente para mejorar tus pensamientos, los cuales guían tus acciones. Y estas acciones moldean tu conducta. Así que finalmente verás que al cambiar tu conducta, tu vida toma el rumbo deseado. Puedes intentar con: yo puedo crear amor en mi vida. Yo puedo iniciar una relación amorosa con facilidad. Me resulta muy sencillo expresar mi amor hacia mi prójimo. Mi pareja ideal llegará en el mejor momento de mi vida. Y estoy viviendo el mejor momento de mi vida. O puedes crear tus propias premisas positivas personalizadas para vivir plenamente el amor en tu vida. Debes repetirlas cada vez que puedas, pegarlas en lugares donde puedas leerlas. Utiliza la mejor técnica que te sirva para tenerlas siempre presente. Pero ojo, esta es solo la primera parte. Estas premisas te van a ayudar a modificar el subconsciente, pero también debes utilizar la parte consciente para saber qué buscas en una relación, cómo la defines, qué concepto tienes de eso. Debes saber que amar a alguien significa que debes tener en cuenta sus necesidades y deseos. Y lo más importante, para hallar a tu pareja ideal,
debes mentalizarla. Y la mejor manera de hacerlo es enumerando las características y cualidades que debe tener tu media naranja, desde el aspecto físico, pasando por lo intelectual, aficiones, pasatiempos, creencias, hasta lo emocional, y de esta manera sabrás qué quieres en tu pareja. Y verás que existen ciertas cosas que para ti son más importantes que otras. Pero lo más resaltante es que sabrás dónde buscar a tu pareja ideal. Por ejemplo, si eres una persona que amas la naturaleza, tendrás más posibilidades de encontrarla en alguna excursión. El segundo secreto del amor abundante: el poder del respeto. El respeto es una parte fundamental en las relaciones amorosas, pero el respeto debe de iniciar contigo. El respeto a ti mismo es el punto de partida para vivir el amor en abundancia. Y ahora, ¿cómo aprendemos a respetarnos a nosotros mismos? Pues, en primer lugar, debes de aceptarte con total sinceridad, conocerte y apreciarte. Puedes iniciar preguntándote: ¿qué respeto de mí? Y vas a darte cuenta de las muchas cualidades que tienes. Utiliza también este método para las personas que te rodean y busca algo que respetes en cada uno. Eso ayudará a generar un impacto positivo en tu entorno. El tercer secreto del amor abundante: el poder de la entrega. Para recibir amor, debes entregar amor. Cuando empiezas a aplicar este secreto, notarás que el amor que recibes siempre es mucho mayor del que entregaste. No necesariamente lo recibirás de la misma persona a quien le entregaste amor, pero infaliblemente lo recibirás. El amor es un recurso inagotable que se comporta de manera distinta a cualquier otro recurso material, pues a medida que más lo compartes, este se incrementa, y por el contrario, si lo aprisionas o lo limitas, este acabará desvaneciéndose. Recuerda que el amor no puede ser condicional. No esperes recibir amor primero para poder entregarlo. El amor se debe entregar sin condiciones y de manera voluntaria. Por lo tanto, en una relación debes centrarte en lo que puedes aportar a tu relación, en lugar de lo que puedes sacar de ella. Cambia esa mentalidad y empezarás a vivir el amor en abundancia. Para poder iniciar con este secreto, empieza realizando actos de bondad sin esperar nada a cambio, solo por el simple hecho de ayudar. Realízalo de manera aleatoria y notarás cómo la semilla del amor empieza a germinar en tu vida y también en la vida de la persona que ayudaste. Esto no solo generará una satisfacción interna, sino que te ayudará a construir relaciones con corazón. Ahora, tómate un respiro para analizar lo escuchado. Puedes aprovechar este momento para suscribirte al canal y compartir el video para que llegue a más personas. Agradezco tu suscripción. Seguimos. Los 10 secretos del amor abundante, por Adam J. Jackson. Les narra Paul Meléndez. El cuarto secreto del amor abundante: el poder de la amistad. Para encontrar un amor verdadero, primero
debes encontrar a un amigo o a una amiga verdadera. Y esta amistad se convertirá en la tierra fértil en donde plantarás la semilla del amor abundante. La verdadera base de una relación amorosa y duradera se construye compartiendo creencias, metas y aficiones. Y claro, manteniendo el respeto y la admiración mutua. Si no tienes nada en común con la otra persona, pues será muy difícil mantener una relación íntima con esa persona. Así que, si deseas introducir amor en una relación, primero debes aportarle amistad. El quinto secreto del amor abundante: el poder del contacto físico. El contacto físico altera nuestro estado físico y emocional y nos hace más receptivos al amor. Esto se puede explicar, pues el tacto es el primer sentido que se desarrolla en el útero, e investigaciones han mostrado que el contacto físico con otros reduce el efecto del estrés. Por lo tanto, tocar con un gesto amable a alguien encierra un poder tremendo y ayuda a crear vínculos entre las personas. Los abrazos y cogerle la mano a una persona son muy importantes si deseamos dar y recibir amor. Cuando abres tus brazos, estás abriendo tu corazón, y para hacerlo debes ser valiente, debido a que estás tomando el riesgo hacia la posibilidad de rechazo y del dolor. Pero recuerda, si hay amor en ti, este ayudará a atraer amor hacia ti. El sexto secreto del amor abundante: el poder del desprendimiento. Iniciamos con esta hermosa frase: si amas algo, déjalo libre. Si vuelve, es tuyo. Si no lo hace, nunca lo fue. Pero la verdadera frase debe ser: si amas algo, ámalo en libertad. Y si en ese estado de libertad se queda junto a ti, eso es amor. Debes entender que incluso dentro de una relación amorosa, la gente necesita tener su propio espacio. Si realmente amamos a una persona, debemos respetar sus deseos y necesidades. Permíteme explicarte un punto muy importante que debes de tener en cuenta. Si nos aferramos demasiado a alguien y adoptamos esa actitud de excesivo apego, eso es por celos, y los celos es la expresión de nuestras inseguridades y miedos. Lo importante es que debes entender que eso no tiene nada que ver con el amor, y esas actitudes, con el tiempo, acabarán asfixiando nuestra relación. También es importante saber que antes de iniciar una discusión, debes preguntarte si merece la pena dañar vuestra relación por defender tu punto de vista. A veces en la vida hay que elegir entre ser amado o llevar la razón. Puedes poner tu energía en ganar una discusión o en ganar amor. Si lo que deseamos es amor, debemos desprendernos de cualquier cosa que se interponga en el camino, como por ejemplo nuestro ego, la rabia y el resentimiento. Debemos aprender a perdonar y dejar cicatrizar nuestras heridas y dolencias del pasado. El resentimiento solo ayuda a destruir el espíritu, mientras que el perdón libera el alma para que podamos amar. El séptimo secreto del amor abundante: el poder
de la comunicación. Cuando aprendemos a comunicarnos abiertamente y con sinceridad, la vida cambia. Amar a una persona es establecer canales claros de comunicación con ella. Pero esta comunicación debe ir más allá de la simple expresión de tus sentimientos hacia la otra persona. Debes aprender a compartir tus metas, tus esperanzas, tus miedos y tus problemas. Esta comunicación total y sincera ayuda a conocerse mejor y establecer lazos sentimentales más fuertes. Todos necesitamos sentir y saber que se nos aprecia. Y de igual forma, deja que la gente a la que amas sepa que la amas y que la aprecias. Nunca tengas miedo a pronunciar las palabras mágicas de te quiero y te amo. Imagina que el amor es como una planta que puede crecer y florecer o marchitarse y morir. La comunicación es el agua que mantiene viva a la planta o al amor, como en este ejemplo. No dejes pasar la oportunidad de halagar a una persona y recuerda despedirte de la gente siempre con palabras cariñosas. Puede que sea la última vez que veas a esa persona. Muchos problemas suelen surgir porque uno o ambos miembros de la pareja no saben transmitir sus pensamientos y sentimientos, y a consecuencia de ello permiten que se acumulen resentimientos, y estos conducen a la rabia, que tarde o temprano causa que la persona explote. Si aprendiésemos a comunicarnos adecuadamente, los pequeños malentendidos y aflicciones podrían arreglarse cuando aún son pequeños y de simple solución. El octavo secreto del amor abundante: el poder del compromiso. Si deseas amor en abundancia, debes establecer el compromiso de lograrlo. Un compromiso que se reflejará en tus acciones y tus pensamientos. El compromiso es la prueba real y tangible de que el amor está presente. Si quieres tener una relación con amor, debes comprometerte a crear la relación que quieres y que mereces. Cuando verdaderamente amas a una persona, te comprometes con ella y con la relación. Te asegurarás de estar siempre presente cuando lo necesite, y nada ni nadie se antepone a ella. Cuando surgen situaciones difíciles o se inicia una discusión, no traten a su relación como algo desechable. Eso debilitará su amor. El compromiso significa que en equipo van a luchar con todo para que su relación funcione con éxito. El compromiso es la línea que divide las relaciones frágiles destinadas al fracaso de las relaciones sólidas destinadas al éxito. Cuando estamos realmente comprometidos con algo o con alguien, recuerda, abandonar nunca es la opción. El noveno secreto del amor abundante: el poder de la pasión. La pasión es el entusiasmo y un profundo interés por algo o por alguien. Recuerda, la pasión es la chispa que enciende el amor y lo mantiene vivo. Una pasión duradera no procede exclusivamente de la atracción física, no. La pasión verdadera se origina gracias a un profundo compromiso, entusiasmo, interés y fascinación por la otra persona. La mejor manera de reavivar la pasión es recreando experiencias pasadas en las que experimentaron pasión. Tener la espontaneidad y las sorpresas son métodos muy útiles,
para crear pasión. El amor y la felicidad comparten la misma esencia, y todo lo que necesitamos hacer es vivir cada día con pasión. El 10º secreto del amor abundante: el poder de la confianza. La confianza es crucial para establecer una relación con amor. Si un miembro de la pareja o ambos albergan en su corazón sospecha, ansiedad y el temor de verse traicionado por su pareja, indudablemente el otro se sentirá atrapado y emocionalmente ahogado. No puedes amar a una persona plenamente a menos que confíes en ella. Actúa como si la relación que mantienes con una persona nunca fuese a acabarse. Una manera de saber si una persona es la adecuada para ti es preguntándote: ¿confío en mi pareja plenamente y sin reservas? Si la respuesta es afirmativa, atesora y construye una bella relación con tu pareja. Y si por el contrario la respuesta es negativa, piensa con cuidado los motivos que te llevaron a esa conclusión y toma una decisión sana. Mis queridos científicos, amantes de la lectura, espero que te haya gustado esta pequeña reseña de los 10 secretos del amor abundante, de Adam J. Jackson. Es un libro supremamente recomendado. Verás que te ayudará a mejorar en tus relaciones interpersonales y sobre todo te será muy útil en tu crecimiento personal. Es una excelente lectura si estás en búsqueda de una pareja, si estás conociendo a una persona especial o si ya estás en una relación. Desde aquí, les envío mis mejores deseos. Un fuerte abrazo y conmigo será hasta la próxima. Bye.